Todos pasamos por momentos oscuros. Para mí este fue el momento quizás más oscuro de mi vida cuando estuve en esa experiencia. Doloroso, oscuro. Pero aprendí de una mentora maravillosa que la oscuridad necesita ser total para ser oscura. Pero para la luz, una chispa basta. Y espero que esta conversación sea la chispa que necesitan quienes están pensando, están atravesando una situación oscura sin salida. Tiene que ir a un lugar donde lo van a curar, porque lo que usted tiene es una enfermedad. Que realmente es una enfermedad, es una adicción. Esa adicción es causada por el demonio, porque en su vida usted dejó entrar un demonio. Y ese demonio condena a toda su familia. Sentía que estaba condenando a mi familia. Okay. ¿Sí? Pues había momentos en los que yo pensé que lo mejor era que yo no viviera más. ¿Sabes? ¿Para qué? Si yo soy el demonio, si yo soy algo malo y voy a condenar a todos los que yo amo. Porque es buscar romperte en todos los sentidos, ¿sí? Para poder después volver a armarte según lo que para esas personas es el rompecabezas correcto. ¿Sí? Pero pues romper duele, ¿sí? Mucho. Y lo que más se rompe todo, se rompe la familia, se rompe el cuerpo, se rompe tu relación con el cuerpo, se rompe mi relación con Dios. Hola, soy Xiomi Díaz, sobreviviente de prácticas de conversión. Bueno, hoy en primera persona con Juan Viana. Bienvenido. Hola, Xiomi, muchas gracias. Un gusto. Gracias por estar acá. No, a ti, muchas gracias. Cuéntame de ti. ¿Quién es Juan Viana? Yo soy un ser espiritual que vivo una experiencia humana, experiencia en la que todos estamos conectados y ha sido una maravillosa experiencia estar acá, llena de aprendizajes. Qué linda respuesta. Me gustaría conocer un poco cómo fue tu infancia. Pues yo siempre fui un niño muy nerdo. Okay. Me encantaba la ciencia, me encantaba estudiar, era súper nerdo. Recuerdo que cuando cumplí como unos 6 años, mi mamá me regaló un microscopio Ah. y eso fue como, todavía lo tengo, fue como el gran regalo de la vida, porque entonces y ella me enseñó un poco cómo usarlo, porque pues, mi mamá trabajaba en ciencias de la salud. Entonces ella me enseñó cómo montar las plaquetas y no sé qué, y yo era feliz con los bichos, o sea, terminé como haciendo un montón de experimentos siempre con la naturaleza, siempre he sentido una conexión profunda con la naturaleza. Tengo una hermana también con la que somos muy cercanos de edad, entonces mucha de mi infancia fue compartiendo con mi hermana. Tengo la mayoría muy buenos recuerdos de mi infancia. Tuve una difícil experiencia cuando era niño. Fui víctima de abuso sexual cuando tenía como 5 años. Era en el lugar donde era en un club, ¿sabes? Y era como un lugar donde pues uno se sentía seguro porque era la clase de natación. Pero cuando era niño no estaba muy consciente de que eso había sucedido. ¿No? Fue mucho tiempo después que empecé a darme cuenta que tenía una relación muy difícil con mi cuerpo y sobre todo con el placer. Y ahí fue donde encontré, gracias pues a diferentes apoyos terapéuticos, que eso era lo que había sucedido. Pero me tomó mucho tiempo entender. Entiendo. Bueno, lamento mucho que hayas tenido que vivir eso. Sé que son cosas que nadie tiene que vivir. Sí. Pero me alegra que hoy en día tengas la valentía de poderlo hablar. Estoy de acuerdo contigo que es algo que nadie debe pasar
y que es muy difícil para un niño identificar qué está sucediendo. Estudié en un colegio donde pues yo no era el único nerdo, había muchos más. Y fui muy feliz, porque entonces me encantó el poder tener un entorno en el que podíamos estudiar mucho y hablar con otras personas como de mi edad que tenían también esa inquietud intelectual. Eh, a mí el colegio me fascinó, me pareció divertidísimo, la pasé súper bien. Todavía tengo amigos del colegio. Es más, mi amiga más antigua de la vida, este año cumplimos 40 años de amistad. Wow, wow, toda la vida. Toda la vida, como otra hermana. Genial. Mi abuela fue siempre una figura muy importante en mi familia, mi abuela materna, muy católica, maravillosa. La amé, todavía la amo. Ya se murió, pero todavía la amo. Eh, y era una familia católica por parte de mamá, por parte de papá, la verdad, no tanto. ¿Sí? Mi padre era quizás más bien un poco más agnóstico, diría yo, ¿sabes? Pero a mí me interesaba mucho como esa conexión misteriosa con la creación, ¿no? Y en mi colegio, lo recuerdo, una vez el director del colegio, que era un matemático, a algunos chicos nos preguntó como, ¿usted qué énfasis va a hacer, que le gusta más sobre la ciencia o el humanismo o la literatura? Y entonces en algún momento este hombre dice, el origen de lo que hoy llamamos las ciencias exactas es la filosofía, porque todo nació en la pregunta por la existencia nuestra en este planeta y por la observación de lo que nos rodea. Entonces, todas las expresiones de la ciencia que tenemos hoy en día realmente vienen de la filosofía. Y yo quedé como, ¿qué es esto? Como se me daba muy bien la parte humanista, terminé estudiando más cosas científicas, que era lo que yo creía que necesitaba más para complementar, ¿no? Ahí como muy renacentista esa mirada, pero así lo seguí viviendo. Mi madre en algún momento de su vida tenía pues una relación de pareja muy difícil con mi papá y entonces ella busca ayuda en su religión católica donde no resuena mucho y entonces encuentra como un grupo religioso diferente que tenía una fe más cristiana hacia lo evangélico. Okay. Y empieza como en esa práctica evangélica a la cual yo comienzo a ir también porque me parecía una cosa que me pareció fantástica era que había un sentido de comunidad, ¿sabes? Y como yo siempre me había sentido el bicho raro, pues como que no pertenecía a ninguna parte, de repente sentí que pertenecía a algún lugar. Y era esa comunidad que me recibía como, sí, venga, y aquí está bien que sea nerdo, y entonces a mí me fascinaba, por ejemplo, las clases de Biblia. Sí, eso Era fascinante. buenísimo. O sea, eso era como, no, este texto es lo máximo. No, era una cosa como el génesis, la explicación del universo desde un misticismo ahí, como, no, me parecía fantástico. Pero yo hacía unas preguntas muy difíciles. Entonces el pobre personaje que estaba ahí guiando la clase de Biblia, yo creo que él no era tan feliz conmigo en la clase. Sí. Y el amor, como estas primeras experiencias románticas de la vida. Pucha, muy difícil. Bueno, pues es que eso no sé si sea tanto amor, ¿no? Pero eso más bien Sí, la como esas primeras experiencia, experiencias. ¿no? Yo creo que le tenía mucho miedo a explorar esa parte amorosa o de pareja. Sí, entonces nunca tuve novia en el colegio. eh, Como que me cuidaba mucho de no ir a embarrarla, ¿no? Como no ir a evidenciar que era diferente y pues que era maricón. Eh, pero eso ya después se vuelve muy difícil De ocultar. de ocultar y entonces como que los amigos se dan cuenta y empiezan también como a decir, "No, este man es distinto, bro. Este no es como todos los demás". Y ese complejo como de unicornio me duró bastante. Pero entonces yo lo que hacía era como escribir. ¿Sí? Entonces escribía cartas de amor, escribía a amores que nunca supieron que fueron amados. Okay. Sí, esa era como mi, mi forma de vivir esa
Sí, ese sentir como de la adolescencia y donde las hormonas están tan fuertes y tan profundas. Súper. Podrías escribir un libro de cartas que nunca fueron entregadas. Sí, hay un pequeño problema ahí en buscar las cartas que nunca fueron Ah, entregadas. Ahora ok. más tarde te cuento por qué. ¿Dónde terminaron? Sí. Ok. Me dices que desde siempre identificaste esa atracción por los hombres. ¿Cómo lo compartes con tu mamá, por ejemplo? Que hay como esta conexión de ir a una comunidad y... Sí, muy difícil. Porque además yo particularmente no tenía ningún referente que me pudiera explicar qué era lo que yo estaba viviendo. ¿Sí? Digamos, cuando yo era niño, pues obviamente no tenía ni idea que había personas que tenían un género o algo distinto. Ni idea. Ya cuando era más joven, pues no había ni siquiera, pues no había internet. No había nada que tuviera como ese referente, pero yo sabía, sí, que yo era distinto y que a mí me atraían, digamos, personas más, hombres. Y la primera vez que yo vi a alguien gay como teniendo una vida fue en un reality show de esos que se llamaba Real Life. sí. Que fue el primer reality show que ponen, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Existe gente así? ¡Ah! No puede ser. ¿De verdad? Y entonces yo le conté a una amiga del colegio y ella me dijo, ay, pues, obvio. Sí. Y bueno, yo empecé y como a decir, bueno, listo, pero ¿qué hago con esto? No tengo ni idea. Le conté a una amiga, después le conté a otra, entonces eran como tres amigas y entonces nos cagábamos de la risa entre los cuatro y era divertidísimo. Eh, hasta que un día me animé a contarle a mi hermana. ¿Sí? Y entonces mi hermana se preocupó un poco. Al comienzo como, uy, no, pero eso cómo, ¿cómo así? Contémosle a mi hermano. Entonces fuimos y le contamos a mi hermano que mi hermano es mayor, ¿no? Ok. Y entonces mi hermano pues, lo amo profundamente. Tengo una relación maravillosa con mis hermanos. Entonces mi hermano, pues él vivía en un mundo hiper machista. Mm, ¿Sí? Era corredor de bolsa. Así como, ¿sabes? ¿Has visto esa serie de... sí. O no, una película, ¿no? Que había El lobo de Wall Street. Eso, sí. Ok, Tal cual. ok. Entonces era millonarios, pues alrededor de un montón de gente como con esa... ¡Ah! Aquí, bueno. Pero él siempre ha sido muy amoroso conmigo. Y entonces él quedó como, uy, no, ¿esto cómo se come? No tengo ni idea. Entonces decidimos entre los tres hermanos que le íbamos a contar a mis papás, Ok. ¿no? Y yo tenía pánico de lo que mi papá iba a pensar. Yo dije, no, mi papá, mejor dicho, se va a poner furioso, furioso. Entonces un día nos reunimos todos con mis papás, que tenían una relación difícil entre ellos dos, pero igual estaban ahí. Y para resumir, pues mi papá dijo, ay, pero pues dígame algo que yo no sepa, obvio. Wow. No, como más o menos se le nota, ya. Yo Sí, ya sabía. yo ya sabía, obvio. Pero mi mamá no, mi mamá estuvo muy triste, muy, muy triste. Entonces, cada vez se ponía más triste y yo tenía una relación bellísima con mi mamá. Y yo me animé a hacer esa conversación mucho por lo que hablábamos de la iglesia, como como tenía ese sentido de pertenencia como de esa comunidad. Dije, no, pues es que esto es amor, ¿no? Y Dios es amor. Y esto es amor. Entonces mi familia me va a amar, eh, pues porque ahí está, ¿no? El amor es incondicional, el amor verdadero es mutuo y Dios es amor. Sí, pero creo que para la comunidad en la que estaba todo lo que era diferente, hasta que era diferente, ¿no? O sea, es Sí. amor hasta que es diferente. Ya cuando es diferente ya no es amor. Eh, y entonces empezó un proceso muy complicado. Primero fui a un psiquiatra y esa persona, después de un par de conversaciones, em, como dijo, no, esto me supera, no es conmigo, hay que hacer algo diferente. Entonces, la recomendación de ese grupo fue, no, aquí hay que hacer otra cosa muy distinta. Tiene que ir
a un lugar donde lo van a curar, porque lo que usted tiene es una enfermedad. ¿Y cuántos años tenías? Yo creo que yo tenía 20, más o menos, 19, 20, por ahí. Sí. Me vas a decir un poco mi historia, y es que yo sí, por el contrario, escuché mucho un discurso de esto es una enfermedad. Siempre lo escuché y obviamente en el primer momento en que empecé a sentir eh, atracción hacia una mujer, dije, estoy enferma y necesito ayuda. Yo sí creía que tenía que curar algo. ¿Cómo tomas eso de Sí. tienes que ir a un lugar a curarte? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Yo nunca sentí que estuviera enfermo, ¿sabes? Pero sí sentí que necesitaba ayuda, porque no sabía qué hacer con eso que me estaba pasando. Pero sí veía mucho sufrimiento a mi alrededor, mucho, en mi familia. Entonces un líder de esa comunidad mmm, me dijo que eso era curable y que eso era una enfermedad. Y que había ayuda. Y como yo creía, ¿sabes? Mm. Dije, pues si es una ayuda, acepto la ayuda. Y como el lugar más bonito que tenía para las cosas profundas había sido esa comunidad, pues confié en que eso era el lugar para ir a buscar la ayuda que yo necesitaba. Supuestamente era como un campamento, ¿sabes? Ok, Como un retiro. ok. Recuerdo que esa noche llegué a mi casa y estaba una maleta empacada. Y el pasaje comprado, porque no era acá en Bogotá, era afuera. Y listo, al otro día al aeropuerto. Y yo creo que nunca lloré tanto como ese día que me monté en ese avión. Yo estaba interno Ujú. en ese lugar, eh, muy aislado, eh, totalmente aislado de mi familia y de todo lo que me era familiar, ¿no? Inclusive en otra cultura. Yo no sabía dónde estaba. ¿Sabes? Claro. Eh, la primera noche, la persona que coordinaba como ahí, era como el líder religioso, me dijo, eh, lo que usted tiene, ¿sí? Es una enfermedad, que realmente es una enfermedad, es una adicción, Mm. ¿sí? Y yo, ¿cómo así? Sí, una adicción, es como las personas que tienen adicción a la droga o, o a comportamientos violentos. Y además es un comportamiento, y esas adicciones son comportamientos compulsivos, autodestructivos. ¿Sí? O sea, usted no puede controlarse que usted mismo se está destruyendo. ¿Sí? Y yo le dije, wow, yo no tengo ninguna adicción en la vida, ¿no? Pues yo ni siquiera nunca tomé alcohol. Sí, pasé toda la universidad sin, o sea, creo que la primera vez que tomé alcohol tenía como 22 años. Mm. Todavía hoy en día soy pésimo tomando alcohol. Eh, ni drogas, ni nada, ninguna. Ni fumar, ni nada. O sea, para mí lo más cercano a una adicción, siempre le cuento a mis amigos que lo pueden corroborar, es el brownie o el chocorramo con Kunz. Esa era como mi adicción en la universidad, era mi gran adicción. Ok. Um, y él decía después, pero lo más difícil de lo que usted tiene es que esa adicción es causada por el demonio, porque en su vida usted dejó entrar un demonio. Y ese demonio condena a toda su familia. Y entonces yo pensaba, ¿cómo así? Por eso es todo ese dolor. Claro, por eso mi mamá llora, mi abuela también, mis hermanos no saben qué hacer con sus vidas. No, por eso tanto dolor y como todo ese, ¿cierto? Como esa tristeza tan profunda alrededor.
sentía que estaba condenando a mi familia, Ok. ¿sí? Porque yo no sentía daño, pero sí estaba condenando a toda mi familia y pues yo no quería condenar a nadie. Y tan profundo era ese no querer condenar a nadie que dentro de esa experiencia tan oscura que fue el estar en ese lugar, pues había momentos en los que yo pensé que lo mejor era que yo no viviera más. ¿Sabes? ¿Para qué? Si yo soy el demonio, si yo soy algo malo y voy a condenar a todos los que yo amo. Entonces es como una Por violencia pena. emocional, psicológica, verbal, que va escalando, ¿no? Porque tú no te das cuenta y dices, yo necesito hacerlo, pero tristemente el desenlace y tal vez la última escala y el final más triste de este tipo de prácticas es el suicidio o las ideas suicidas que pueden tener las personas por eso que justamente acabas de decir. ¿Qué pasa allá? ¿Qué viviste? Mm, yo creo que es probablemente la experiencia más oscura que he podido atravesar. Muy oscura. Dolorosa físicamente, mm, muy triste. Y creo que em, pues la labor de que aceptan esas personas que trabajan ahí, em, pues es una labor que hoy en día siento mucha compasión, porque es buscar romperte en todos los sentidos, ¿sí? Para poder después volver a armarte según lo que para esas personas es el rompecabezas correcto. ¿Sí? Pero pues romper duele, ¿sí? Mucho. Y lo que más se rompe todo, se rompe la familia, se rompe el cuerpo, se rompe tu relación con el cuerpo, se rompe mi relación con Dios. Empecé a pensar que me tenía que morir y que la única forma de cambiarlo todo era si yo me moría. Pero la luz interior nunca me abandonó. Y me di cuenta que no tenía que morirme, que tal vez sí tenía que morir una versión de mí, ¿sabes? Yo no quisiera que nadie pasara por esa experiencia, ni algo remotamente similar. Por eso estoy de acuerdo contigo que estas conversaciones son muy valiosas para generar esa conciencia de lo que puede suceder. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, en el taoísmo, ¿no? Que es como hay que crear el vacío para que se pueda llenar. Por eso lo que yo sentí que sucedió en ese momento fue una versión mía murió y esa muerte fue muy dolorosa para poder crear esta otra versión. Pero un día yo hablo con la persona que lideraba el tema y le dije, ¿sabes qué? No, yo no estoy enfermo. Entonces le dije, no, no, no quiero estar más aquí. Entonces me dijo, bueno, pero le toca quedarse un tiempo más mientras arreglamos como su logística para que pueda salir. En esa época existían los teléfonos públicos. No, sí. Y como a veces desarrollaban las terapias o bueno, las sesiones en grupo en un centro comunitario, pues un día yo fui al baño, cogí el teléfono público que había en la entrada del baño, me había prendido el teléfono de una tía y había una forma de llamar que se llamaba por pagar. No, sí. Por favor, llamaba por pagar a este número, no sé qué, ¿verdad? Mi tía me contestó, le dije, esto me está pasando, pero por favor dile a mis hermanos que yo me quiero ir. Llámalos.
y mis hermanos me ayudaron a salir Ok. y volví. Fue muy duro al comienzo, tenía mucha rabia con todo el planeta y conmigo. Mm. Eso me duró un buen tiempo. Sí. Y lo único que quería era como salir corriendo, no saber nada de nadie. Fue duro. Cuando vuelves no hay nada. ¿Qué decía tu papá de todo eso? Pues como lo hemos hablado, esto rompe familias y mi familia también se rompió. Y mis padres ya tenían una relación frágil y esto terminó de romperla. Y fue un momento muy difícil el volver. Eh, y me tomó mucho tiempo recomponer esa relación familiar. De ahí salí completamente peleado con Dios. O sea, yo me hablaban de Dios y yo, o sea, me daban náuseas. Okay. Mi mamá me leía la Biblia y yo quería botarla. Okay. Deciste que necesitabas buscar alguna ayuda psicológica. He tenido muchas personas que me han acompañado desde lo científico, desde psiquiátrico, psicológico y desde lo místico, mentorías. Creo que en verdad sí creo que todos vinimos a sanarnos unos a otros. La sabiduría cabalística, que es el misticismo judío, eh, habla mucho de que detrás de todo bien hay un mal oculto y detrás de todo mal hay un bien oculto. Y a veces hay gente que le pregunta a uno como, oiga, pero usted ya perdonó a su mamá, ¿sí? ¿No? O ya perdonó a su iglesia o al señor que lo torturaba, eh, o inclusive a quien lo violó. Y yo no sé si a ti te pasa igual que a mí. Es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que es parte de la clave de cómo esto trasciende, ¿sí? Y ahí a mí no me compete liberar al otro de su responsabilidad por corregir su camino. Yo estoy seguro que tanto mi madre como mi familia y quienes estuvieron involucrados pensaban que en algún momento estaban haciendo algo bueno. Eh, pero no, no es bueno. Detrás de todo bien hay un mal oculto y detrás de todo mal hay un bien oculto. Yo soy responsable por yo hacerme justicia. Esa sí es mi tarea. ¿Cómo me hago justicia? Viviendo en plenitud. Porque si el daño que me hicieron en esa tortura, ¿sí?, dañó durante tanto tiempo mi relación con mi cuerpo y con mi sexualidad, la forma en la que yo me hago justicia es reparando mi espiritualidad. Ahora tengo una relación maravillosa espiritual con Dios y tengo una relación con mi madre bellísima. Eh, Somos otra vez un gran equipo. Mm. Eh, Mi abuela falleció hace un par de años, a sus 109 años, pero durante mucho tiempo fue muy importante en la recomposición de esa relación. Un día le dijo a mi mamá, mi abuela nació en 1912, un día le dijo a mi mamá, en medio de la crisis, que yo fui a visitarla, y le dice, es que usted no ha entendido, le dice mi abuela a mi madre, que hay hombres que no nacen para casarse. Era su forma de Wow. interpretarlo, ¿no? Conoció a dos de mis parejas y siempre fue amorosa y respetuosa también. Pasar por estos procesos requieren también procesos largos de recuperación y me alegra mucho escuchar y ver, se ve, no tienes que decirlo, se ve cómo has atravesado ese proceso de recuperación, cómo has trabajado en ti. Me alegra mucho ver hoy una persona profundamente espiritual y sabia. Y de verdad, gracias por compartir esto.
me gustaría saber si tienes algún mensaje para las personas que de pronto están pasando por algo así. Tengo varios. El primero es que está muy bien tener preguntas acerca de quiénes somos. Es lo más natural. Y lo más importante es compartirlas, ¿sí? Porque hay quienes también ya han tenido preguntas similares. Y está perfecto buscar ayuda. Pero claro, obvio, no las sabemos todas. Para eso estamos aquí, para crecer. Entonces, pregunten, hagan las preguntas, busquen ayuda. Pero ojo, hay que confiar en el corazón, ¿sí? En la sabiduría yogi se habla de que el chakra del corazón es el chakra más grande que hay. Y es expansivo, es maravilloso, es gigante. Y se nos olvida que el corazón está ahí para decirnos lo que es bueno para nosotros y lo que no. Si es bueno, es ahí donde debes estar. Si se siente bien, ese es el lugar que Dios quiere para ti. Nada más quiere Dios que tu alma esté plena. Pues confía en tu corazón. Ese es tu corazón el que hay que escuchar en ese, pero compártelo, háblalo. Hay muchos lugares para hablarlo, hay muchas personas que, y no importa si tienes 18 o 20 o 30 o 50 años, no importa. Todos tenemos preguntas acerca de quiénes somos y qué estamos haciendo. Me gusta pensar más como en la práctica de que lo que duele es a lo que le tienes que poner cuidado. Es un llamado de atención. Si te está doliendo, tienes que atenderlo. El dolor es inevitable. Pero dicen en yogi, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es innecesario. ¿Sí? O sea, atiende tu dolor a tiempo para que no sufras. No hay por qué sufrir. Nadie tiene que sufrir. Y ahora sí, la tercera y última es, todos pasamos por momentos oscuros. Para mí este fue el momento quizás más oscuro de mi vida cuando estuve en esa experiencia. Doloroso, oscuro, pero aprendí de una mentora maravillosa que la oscuridad necesita ser total para ser oscura. Pero para la luz, una chispa basta. Y espero que esta conversación sea la chispa que necesitan quienes están pensando, están atravesando una situación oscura sin salida. Hay salida. Hay una chispa. Wow, me encanta. Gracias. Muchas gracias, Juan. Pero no te puedo dejar ir sin que nos cuentes qué pasó con las cartas. O sea, a mí la historia de las cartas pues, es triste, realmente. Regresé de mi experiencia, me fui a la casa de mi hermano, quien me acogió un tiempo, y cuando volví a mi casa de familia, después de una negociación, porque yo no tenía nada, ¿sabes? O sea, cuando yo regresé con una maletita que era lo único que había tenido ese tiempo que estuve allá. Fui a ver mi habitación y no había nada en mi habitación. Se habían llevado todo. Solo habían dejado algunos CDs de música clásica religiosa, eh, algunos pocos libros de texto que habían pasado el filtro. No estaban las cartas. No había nada de lo que había escrito. No estaba mi ropa. Todo se había muerto. Pero creo que tengo en el corazón muchas más cartas por escribir. Siempre que he tenido una relación, he escrito amorosamente. Ah. Sí. Creo que justo otra característica de estas prácticas es borrarnos, es a la final borrar lo que eres, anular totalmente lo que eres, pero la esencia siempre va a quedar.
lo que somos nadie lo puede borrar. Y eso lo puedo ver en ti, Sí. que ha permanecido ahí. Como decía Viktor Frankl, no sé si lo conoces, que es un autor judío que escribió El hombre en búsqueda del sentido. Él es sobreviviente del Holocausto, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto. Y decía que por más horrores, torturas que hubieran, pues pobres los que estaban tratando de borrar lo que Dios ha puesto más allá de ellos. Es imborrable. Wow, me encanta. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a quienes se tomaron el tiempo de escuchar esta historia. Y de verdad, si están pasando por algo así, creo que la respuesta está en el corazón, cuando ya algo nos inquieta, cuando algo ya trae cosas negativas, violencias, manipulaciones, sufrimiento, es innecesario, es innecesario. Y recuerden que no hay nada que curar. Y anímense a contar también sus historias. Y si les interesa saber más de estas prácticas, no se pierdan el próximo capítulo. Y muchas gracias. Gracias.